webinar desde casa, iniciado hace unos días, y esta vez nos vamos a encontrar con un equipo de investigación de la Facultad de Ciencias de la Educación, del cual formo parte, y vamos a compartir con ustedes algunas reflexiones, algunos análisis que estamos haciendo respecto a las narrativas de enseñanza en los actuales contextos de la virtualidad. Nosotros somos un equipo de investigación que estudiamos hace varios años ya los contextos mediáticos para el enseñar. Hemos aprobado con mucha producción un proyecto sobre los CEM rurales virtuales en la provincia de Río Negro, y a través de ese proyecto de investigación es que nosotros empezamos a estudiar la educación a distancia y el uso de plataformas como mediadores de la enseñanza. En el proyecto que actualmente estamos transitando, estamos estudiando específicamente las narrativas del enseñar, y este contexto nos desafió a volver a revisar las narrativas que veníamos indagando en los encuentros presenciales de la clase y comenzar a estudiar la clase migrada a la digitalización. Nosotros decimos que la enseñanza nos encuentra y nos preguntamos si las narrativas del enseñar que hoy estamos trabajando son nuevas, si son nuevas para quiénes, si son nuevas verdaderamente, y cómo cada una desde nuestro lugar estamos mirando y además trabajando en la digitalización y en narrativas mediadas en dispositivos. Para eso tomamos para esta charla de hoy 3 ejes para pensarlo juntos. El primer eje está vinculado a las comunidades que se han formado en torno a las narrativas migrantes del enseñar, hemos titulado. Es decir, el sistema educativo obligatorio, las universidades, los institutos, estamos habitando plataformas. Y en las plataformas, que la mayoría las hemos escuchado, Zoom, Moodle, Educativa, también las redes sociales son plataformas. Y cuando nosotros vamos a hablar de plataformas en este contexto, nos estamos refiriendo a las plataformas, si se quieren, más formales que las instituciones reconocen y sostienen como parte de su institucionalidad, pero también las plataformas sociales de interacción instantánea, como pueden ser redes sociales en general. Todos sabemos que se han formado muchos grupos cerrados de Facebook en muchas instituciones, de docentes y estudiantes, de estudiantes. Lo que nosotros reconocemos en estas comunidades virtuales educativas es que hay un nuevo escenario que está situando la enseñanza y que estamos construyendo diálogos, conversaciones, trabajos didácticos bajo una modalidad que nos sitúa en ese encuentro humano, pero a la distancia. Tenemos presencialidad virtual, tenemos clases en tiempo real, los encuentros sincrónicos, y esto ha permitido que el distanciamiento social sea físico, pero no humano. El segundo eje que queremos contarles es cómo nos hemos organizado como equipo de investigación para documentar este presente en donde las prácticas de la enseñanza están siendo, decimos.
Nosotros integramos el equipo 17 investigadores y para esta oportunidad nos organizamos en subgrupos porque creemos que es un momento histórico que hay que documentarlo, que la Facultad de Ciencias de la Educación tiene que poder atesorar, construir teoría, generar explicaciones posibles, interpretaciones, hacernos muchas preguntas. No tenemos tantas respuestas, pero sí tenemos muchas preguntas. Y entonces la organización interna que nos dimos como equipo fue segmentarnos según la experiencia que cada uno de los investigadores está transitando en este encuentro en la narratividad digital. Formamos un grupo de profesoras a cargo de dictar asignaturas, vale decir, decisiones de todo tipo que tenemos que tomar, desde la plataforma, cómo la vamos a configurar, si vamos a usar más de una plataforma, distintos canales de diálogo con los y las estudiantes, propuestas, bien, lo que todos sabemos que estamos haciendo. Paralelamente, los investigadores que trabajan en las cátedras como ayudantes, que tienen toda una labor de acompañamiento en la secuencia de los trabajos prácticos, en el detalle de muchas cosas que por allí dentro de las comisiones surgen. Luego tenemos nuestras investigadoras noveles, que son estudiantes, y tenemos también investigadores e investigadoras que trabajan en distintos niveles del sistema educativo hoy. Y también allí se está dando una práctica didáctica, un modo narrativo que hay que documentarlo para poder construir teoría didáctica, dirían algunas de nuestras maestras, como por ejemplo Edith Litwin. Por último, el tercer eje está vinculado a una categoría didáctica. Debemos decir una obviedad, pero sobre todo por la gente que no nos conoce, que nosotros tenemos situado nuestro proyecto de investigación en el campo de la didáctica, que hay una categoría teórica que sería parte de la nueva agenda de la didáctica y que es tan nueva la categoría, construida en el año 2016, que apenas configurada hace 4 años, la estamos volviendo a reescribir. De la categoría que estamos hablando es pensar la didáctica en vivo. La autora de esta categoría es la doctora Mariana Maggio, y ella cuando nos proponía pensar una didáctica en vivo, nos decía, entre muchas cosas, ¿por qué hay que pensar teoría didáctica para poder encontrarnos con las generaciones jóvenes en los encuentros presenciales de la clase universitaria? Porque ella hacía un señalamiento ya en ese momento que las prácticas narrativas, narradoras, estaban alteradas. Había una narración alterada socialmente que tenía que ver básicamente con los modos de contar una historia, de contarte un problema, de presentarte una inquietud. Mucho de esto tiene que ver con los modos de comunicarnos a través de redes sociales o la cantidad de consumo cultural que todos y todas de distintas generaciones tenemos respecto a series, cine, televisión a demanda en general. Entonces ella tomaba esa práctica cultural que todos y todas tenemos en nuestra vida de relación y nos proponía pensarla en el contexto de la enseñanza de un campo disciplinar. Hoy no solo que estamos reescribiendo esa categoría de la didáctica en vivo, sino que además entraron en escena muchas complejidades vinculadas a los modos que cada grupo, que cada narración mediada en distintos dispositivos nos van proponiendo interacciones. Bien, en estos 3 ejes, entonces,
con todos los integrantes del equipo, vamos a empezar a compartir esta charla de la webinar desde casa. Y le voy a dar la palabra a nuestra compañera Emma Camadro. Gracias, gracias amiga. Voy a tomar un poquito de un mate para continuar, saber si me escuchan bien, saludarlos, saludarles a todos, a todas y a todos los que están aquí, agradecer la invitación del Sistema de Educación a Distancia, nos pareció un gran desafío, felicitarlas por su trabajo y por esta experiencia inédita para la Facultad de Ciencias de la Educación. Por lo tanto, un enorme desafío, ¿no? Compartir este momento. Mónica nos situaba el proyecto en su devenir histórico, situaba algunas conceptualizaciones y me ha tocado también un poco, digamos, ese trabajo desde una perspectiva particular que tiene que ver con la idea de las narrativas. Yo voy a decir una pedagogía narrativa, al modo en que lo dice Contreras, ¿sí? Entonces nos tocaría situar que cuando pensamos encontrarnos en la enseñanza, nosotras establecemos, miramos desde esta perspectiva narrativa. Por lo tanto, producimos narrativas, que es un poco lo que hoy van a ver, y partimos de narrativas de diversa índole, las que se relatan en el entorno escolar, y evidentemente también esas narrativas literarias que nos permiten un devenir y una experiencia estética que nos posibilita pensar, ¿sí? Y pensar, bueno, ¿qué estamos pensando? Como bien decía Mónica hace un ratito, estamos pensando la formación docente inicial. Y entonces nos pusimos a escribir pensando también en aquello, en tratar de mostrar a través de narrativas cómo podemos elucubrar y movernos en este momento excepcional de aislamiento social preventivo y obligatorio, y qué estaba pasando en el enseñar, cómo sería que nos estamos encontrando aquí. Así que voy a compartir con ustedes un fragmento muy pequeñito de una canción de Dressler que se denomina Movimiento. A ver si, como nos enseñaron, vamos a venir acá, ténganme ustedes paciencia. Bien, por acá ven. Somos una especie en viaje. No tenemos pertenencias, sino equipaje. Vamos con el polen en el viento. Estamos vivos porque estamos en movimiento. Bien, he vuelto. Sí, Dressler nos dice que estamos vivos porque estamos en movimiento, somos una especie en viaje. Y nos parecía interesante porque es un modo de mirar que tenemos en este proyecto de investigación, no posicionarnos en un solo lugar, sino pensar las tensiones que podemos, en las que podemos movernos para pesquisar. Y esta tensión es movimiento, ¿no? Que el movimiento es vida, con este momento en el que nos encontramos, donde parece que nos hemos detenido, ¿no? Que algo ha sucedido en este estar en aislamiento social, preventivo y obligatorio que acordamos, pero algo ha sucedido también que tiene que ver con detenerse con los tiempos y ingresar en otra lógica. Sin embargo, ¿no? La enseñanza no se detuvo. Y entonces aquí nosotras empezamos a pensar aquello desde las narrativas. Y dijimos, bueno, qué interesante poder pensar esta tensión, ¿no? De movimiento y de detención. Entonces decíamos, bueno, Mónica nos decía, nos movemos en las plataformas. Bueno, miren, ha sucedido algo maravilloso, pero primero pongámonos a pensar dónde se está moviendo la enseñanza, ¿no? Que sostenemos
no se detuvo, aunque parece que tuvo un segundo, ¿no? Cuando ingresamos a este aislamiento, que nos preguntamos qué pasaría. Pero bueno, la enseñanza se mueve en un vivo de Facebook, en una plataforma de Pedco, se mueve en el WhatsApp, en YouTube, en Zoom, en un blog, en un email, ¿no? Y entonces una diría, bueno, ¿qué pasó con la enseñanza ahí? Y en algún momento uno dice, a ver, se detuvo, digamos, la planificación, se detuvo reflexionar sobre la práctica, se detuvo el trabajo colaborativo o algo se inició en términos de un gran movimiento. Nosotras vamos a sostener, y lo hemos dicho desde el primer momento, que algo sucedió en ese instante en que algo se detuvo y se inició un movimiento, ¿sí? Se inició un movimiento de la enseñanza que nosotros decimos está ocurriendo ahora. Se inició tal movimiento de la enseñanza que la enseñanza pasó en 24 horas de la presencialidad a la virtualidad en todos los niveles educativos. Nosotros decimos, ahí hubo, ¿no? Un enorme movimiento, un compromiso social enorme de la enseñanza para pasar en 24 horas la educación al territorio de la virtualidad. Entonces nosotros decimos, bueno, pero seguimos pensando en esta tensión, ¿no? Y escuchamos entonces en unos primeros momentos unas críticas y unos, al parecer, miedos y temores acerca de que lo que estaba sucediendo en ese movimiento que se iniciaba por diferentes plataformas, ese movimiento de la enseñanza, podría estar repitiendo, ¿sí? Repitiendo lo que estaba surgiendo como crítica a una enseñanza en el orden tradicional y que parecería ser que no estaba produciendo en muchas de sus circunstancias las transformaciones que esperaríamos. No podemos ser ingenuos e ingenuas, la enseñanza estaba siendo en ese lugar profundamente criticada, en ese lugar de la presencialidad que en algún sentido se detuvo, ¿sí? Entonces volvemos acá, nosotros decimos, miren, acá están ocurriendo otras narrativas. Y no estamos valorando si esas narrativas son buenas o malas. Nos corremos de toda esa lógica para pensar. Nosotras pensamos en términos de las tensiones. Y en ese sentido, entonces, nosotras decimos, sí, lo que va a suceder en este tiempo de ir por las plataformas va a ser esa enseñanza que se había detenido antes de ingresar a este movimiento, entonces tenemos que revisarla. Pero por otro lado decimos, ¿no? No es esto lo que también estaríamos viendo en muchas de las narrativas, porque algo que se está moviendo y muy fuerte son dos dimensiones de la didáctica, que es el trabajo colaborativo y ese espacio que Jackson llamó preactivo, en el cual sucede el pensar acerca del enseñar. Son dos dimensiones juntas con otras más que seguramente podemos ir mirando a través de los relatos de las compañeras acá, pero son dos dimensiones que le han dado un enorme movimiento al enseñar. Y entonces en ese sentido nosotras decimos, aquí hay algo y nos interesa fuertemente que la formación inicial, que es uno de nuestros aspectos a trabajar en el proyecto de investigación, tiene que tener en cuenta, ¿sí? Y nosotros lo decimos así, no podemos detener este movimiento de ofrecimientos para la formación inicial. La formación inicial tiene que pensarse en una perspectiva narrativa en la cual la enseñanza no solo está vinculada, ¿sí?, a la transposición didáctica, sino a la transmisión de la cultura en un sentido amplio, donde lo que hay es un propósito educativo de transformación del mundo y de la propuesta de una humanidad que está hoy en un estado excepcional, pero configurada fuertemente desde el enseñar para, para sostener, pero para transformar el mundo, ¿no? Y nosotras esperaríamos que esa transformación sea afirmativa en relación a quienes históricamente han sido y han visto
sus derechos vulnerados. Por eso también decimos, no desconocemos y también hace mucho tiempo venimos sosteniendo que la conectividad resulta hoy mostrar, ¿no? Este espacio enorme que ha creado este sistema de una brecha enorme de desigualdad. Por lo tanto, también ahí nuestro compromiso, ¿no? En este sentido. Pero la conectividad, este, decía Scliar hace algunos días, es solamente el medio. Acá lo que hay es el trabajo de la enseñanza producido por docentes de todos los niveles del sistema educativo y el compromiso de la formación docente inicial de mirar todo esto que se está produciendo porque no puede configurarse de la misma manera que lo estaba haciendo antes de que ingresáramos a este momento de excepcionalidad. Hay también aquí algo que es necesario pensar y tiene que ver con lo que se denomina los jóvenes. Las jóvenes estaban ya en este mundo de la ultratumba. Se movían ya en las plataformas. Ahora estamos nosotras acá, la enseñanza. Estamos compartiendo estos espacios. Evidentemente, y cuando digo esto, hemos podido ingresar a estos espacios, ¿no? Del movimiento de las redes, del movimiento de las plataformas formales y las informales también, y nos movemos en todas ellas. Y me parece que aquí hay una certeza que nosotras queremos recuperar. Y es la certeza de que la enseñanza en esta lógica de la detención se estaba imaginando, y se estaba imaginando, digamos, a quienes estudiaban y estudian como nosotras la enseñanza, que había algún proceso de detención, ¿no? Y lo que los y las docentes han mostrado es que ha habido, que son sujetos y sujetas del siglo XXI, porque han logrado ingresar a este mundo de las redes y de la virtualidad con una habilidad del siglo XXI, la plasticidad, ¿sí? Y en ese proceso inclusive hemos visto esos primeros miedos ¿no? Es solo la tarea, acá solo lo que hay es inundar de PDFs, a un proceso lento, pensado, donde el trabajo colaborativo y el proceso de la planificación está vigilante, atento, pujante en la tarea del enseñar. Pero bueno, se trabaja de manera colaborativa. Eso significa que trabajamos, ¿no? En la grupa. A veces me asusta decir solo equipo, no, una colectiva en la cual se piensa el enseñar. Así que dejo a ustedes, a Rosana Bravo, a Ros Bravo, que va a hablar va a presentarnos su narrativa. Hola, buenas tardes. Si hay algo inédito que puede pasar en este territorio es que mi amiga Emma me pase un mate. Eso es inédito. Buenas tardes para todas, todos y todas. Siempre es un placer encontrarnos en la conversa y nos toca en este espacio digital que nos las imaginamos allí sentadas desde sus hogares en esta tarde tan nubladita que nos invita al mate, que nos invita a la conversación. En esta perspectiva que nos vienen presentando Mónica y Emma, la escuela digital está siendo narrada por sus propios protagonistas. Los y las docentes somos sus narradores, pero y en ese narrar, dice Daniel Suárez, nos vamos narrando permanentemente, recreando el sentido de la experiencia escolar, y en ese movimiento, así entonado como Dexler, solo él puede hacerlo, vamos produciendo una figura docente que en esta oportunidad nos animamos con mi compañera profe Natalia Casas y mi compañero profe de la facultad Maxi Gómez, que compartimos cátedra, pero que también compartimos esta colectiva de investigación, a escribir esta narrativa y nombrar esa figura docente.
esa figura docente desde nuestros lugares, desde nuestro trabajo de ayudantes de cátedra, de la formación inicial. Una narrativa nueva, otra inédita, lo estamos pensando y lo vamos viendo. Desde la investigación nos gusta pensarnos y le buscamos una nominación o una denominación a esta nueva figura docente y nos gustó llamarnos profes migrantes clicleadores. Así, profes migrantes clicleadores. Profesores que a través de la acción que produce con el dedo, ese movimiento que se produce con el dedo mayor o medio, sobre un dispositivo electrónico, wow, voy a hacer clic, ya veo que cierro todo, enlazamos a través de un clic ese encuentro pedagógico con los y las estudiantes, por un lado, y con los compañeros y compañeras, profesoras encargadas de cátedra, por otro lado. El clic se ha vuelto para casi todos nosotros en la única posibilidad de andar por ahí, con la cuerpa inmóvil, en estos tiempos de confinamiento y de cuidado para nosotros y las otras, y los otros y cuidado para nosotras mismas. El dedo mayor y su clic se convirtieron en la única oportunidad de abrir ventanas, de ir a la facultad a dar clases en un tiempo y en días que la presencialidad había establecido en algunos casos, de estar presentes en los horarios de consulta, en la entrega de las regiones de lectura, en la recepción de los trabajos prácticos, su devolución, en las reuniones de cátedra, en la apertura de los foros, en el diseño de las aulas virtuales de nuestra plataforma PEDCO, en la tarea de la investigación y en la tarea de la extensión. ¡Wow! Que no nos vengan a decir que la escuela cerró, que la escuela no está, que la facultad cerró. No, la escuela no cerró, la escuela y la facultad como parte del sistema educativo migró. Docentes, estudiantes y las familias habitamos intempestivamente, y la tengo que decir así porque si no, no me sale, un territorio de bits que nos vinculamos a través del clic o de un touch, si la pantalla es táctil, muchos clics y muchos touch porque nos movemos de maneras muy simultáneas, como bien dijo Emita, entre pantallas, aplicaciones, teléfonos inteligentes, plataformas, canales de YouTube, redes sociales, videollamada, videoconferencia y otros tantos espacios que ni conocemos y alguna vez lo conoceremos, que se transformaron en ese territorio virtual, digital, en el que trazamos, pensamos, diseñamos y ofrecemos enseñanza. Estamos convencidas. Si buscamos con un clic, por supuesto, la definición de migración, podemos encontrar entre muchas ventanas que se nos abren una definición como algo que voy a leer. La migración designa el desplazamiento de un grupo o población de un lugar a otro. Puede ser de carácter permanente o temporal, puede considerarse forzada si los factores que la determinan no dependen del sujeto, o voluntaria. Sus causas pueden ser políticas, económicas, culturales. Pero esta definición para nosotras no habla del dolor del desarraigo, de la incomodidad de habitar y de abandonar lo que conocemos, de la inquietud que provoca y que nos provoca emplazarnos, que es el virtual, que es el que nos alojó o nos albergó, como el único posible de encontrarnos y de encontrarnos en la enseñanza. Hay un antropólogo brasilero que nos gusta mucho leer, que se llama Renato Ortiz, que nos ofrece otras miradas, otro pensamiento, otras conceptualizaciones acerca de territorio, y nos ayuda a pensar ese otro territorio o este otro territorio, ya estamos en el virtual, y dice que este territorio, él lo piensa como un conjunto de planos atravesados por procesos sociales y diferenciados, lo que implica operar para la comprensión de lo territorial en clave de líneas de fuerza. Cuando esto sucede, sostiene,
Ya no podemos pensar en términos dicotómicos como adentro, afuera, cercano, distante, y en esta transversalidad que nos ofrece este territorio virtual, nos propone pensar, o nosotros lo tomamos en realidad, no voy a decir lo que nos dice Renato Ortiz, a la enseñanza. Y nos proponemos también hacer un mapeo, trazamos líneas de fuerza, y allí encontramos una potencia que es la de la extranjeridad. Walter Kohn, filósofo argentino al que leemos mucho, que nos acompaña en ese pensamiento, nos ofrece el desafío de pensar la extranjeridad con fuerza afirmativa, de pensar nuestro trabajo en la formación inicial, en la facultad, como él sostiene, como una oportunidad de transformación y un nuevo inicio para el enseñar. ¡Wow! ¡Qué desafío! La extranjeridad sería en cada uno de nosotros una oportunidad para dejar de hacer lo que normalmente hacemos, pensemos la enseñanza en la presencialidad, y evitar la migración como un movimiento, como una mutación, como un reinventarnos, como ya veníamos diciendo. En esa reinvención estar disponibles, presentes, acompañar en aquellos espacios virtuales donde nos encontramos con los y las estudiantes, que se palpa ese encuentro, que se vive ese encuentro. Nos vamos a seguir pensando en esta territorialidad, en el trabajo como ayudantes de cátedra, para seguir narrándonos, esto es un camino que inicia, y entonces ahora la palabra la van a tomar ellas, o la toma ella en representación de una grupa, las estudiantes, que Galeano advierte a la población que andan sueltos unos cuantos jóvenes cimarrones, matreros, errantes, vagos y mal entretenidos, que son portadores del peligroso virus que contagia la peste de la desobediencia. Afortunadamente para la salud pública, no es difícil identificar a estos sujetos que se manifiestan en una escandalosa tendencia a pensar en voz alta, a soñar en colores y a violar las normas de la resignación colectiva que constituye la esencia de la convivencia democrática. Yami, te escuchamos y te paso. Gracias, Rosita. Bueno, me presento. Yo soy Yamila, estudiante de profesorado en enseñanza primaria y también investigadora Nobel. Estoy aquí para contar lo que venimos haciendo junto con dos investigadoras más y estudiantes, Auca y Catalina. Bueno, comento que se nos dio la oportunidad de narrar sobre nuestra experiencia en el proyecto y en la formación docente inicial en este contexto de aislamiento social preventivo y obligatorio. A continuación voy a leer nuestros pequeños relatos de algunas experiencias que nos parecieron relevantes para pensar lo que sucede hoy en nuestra formación, ¿no? Y lo que también sucede estando en casa, ¿no? Al momento de cursar. Bueno, el primer relato, cambios inesperados. Tomé en febrero la decisión, a mi parecer más conveniente, de no cursar nuevas materias este cuatrimestre, sino más bien retomar finales todavía no aprobados. Sacarle mucho jugo a la hora de consulta e ir con cada docente. Transitar las facultades de un lugar quizás más pasivo iba a ser algo nuevo. Anoté en mi agenda las mesas de exámenes finales para organizarme cuál me convenía tirar primero. Al lado de cada materia, los horarios de consultas a los que debía ir, materiales teóricos o de audio que debía conseguir de entre mis compañeras y hasta frases motivacionales que me subirían el ánimo. Llena de incertidumbre y ansias por estas formas de encontrarme como estudiante, empecé el cuatrimestre de cursadas no cursadas para mí. Ahora terminando junio, después de casi 3 meses de cuarentena, sin rendir mis finales por tal situación y con miedo por esta nueva y momentánea forma de vivir, aún continúo esperando esas mesas. Este es el pequeño relato de Auca. Ahora vamos con el de Catita, a clase. Este fue uno de mis miércoles de clases virtuales. Tomé la compu, los cuadernos y fui a sentarme en el escritorio a oscuras, porque aún no salía el sol. Comenzó el trajín de ir a buscar el link, conectarme a la clase virtual. Se abrió Zoom y tan pronto activé el sonido, apagué el micrófono y la cámara. Ese momento fue como una antesala del aula.
Observé quiénes estaban mientras las profes hablaban algo sobre sus cuarentenas. Cuando comenzó el teórico, sentía de a ratos una extraña cercanía al estar sus voces en mis oídos. Y el aula virtual me pareció un curioso collage de pedacitos de nuestras casas, tan íntimas. Durante aquella clase no se prendieron muchos videos. Las profes hablaban con nuestra presencia oculta. Me pareció una situación incómoda. En mi caso, el silencio era un poco defensa. Era tan fácil irse sin avisar. Luego, a pocos minutos desde la despedida, anunciaron un nuevo trabajo. Todas teníamos apagadas las cámaras y micrófonos. El silencio se hizo respuesta. Salí de la reunión y me quedé mirando el grupo de WhatsApp. Mis compañeras mandaban un GIF de gatitos llorando. Bueno, y el último relato es el mío, que dice, ¿lo público se hace más público? En mi experiencia, soy la primera en mi familia que elige la docencia como profesión. No soy de hablar con ellos lo que estudio, porque nos vemos poco o porque cada uno tiene sus cosas para hacer. En este tiempo me he dado cuenta que mi entorno familiar descubrió más ampliamente lo que estoy estudiando, porque escucha las clases virtuales, porque me oyen cuando intercambio con mis compañeras, porque continuamente están presenciando mi formación. Un día mi madre me dijo sorprendida que era muy complejo lo que estábamos estudiando y que teníamos una formación muy buena. Esto me llevó a pensar, si mi familia no hubiera tenido la oportunidad de ver mi formación, ¿cuál sería el pensamiento sobre la docencia? ¿Será que estamos muy metidos y encapsulados dentro de la facultad que no mostramos a la sociedad que nos formamos no solamente para aprender a enseñar, sino que nos formamos para ser más humanos? Nos formamos en muchos sentidos que exceden las disciplinas. Y en este contexto, donde las clases se hacen más públicas, ¿será una buena oportunidad para que se reconstruyan nuevas concepciones sobre la docencia? Bueno, esos serían nuestros pequeños relatos de experiencia. Espero que les hayan gustado. Y después de leer, releernos, mirar nuestros relatos, nos pusimos a reflexionar por qué era importante no narrativizar la experiencia. En primer lugar, pensamos que hoy, como parte de un colectivo de estudiantes, recuperar nuestros relatos es seguir aportando a construir la comunidad. Y más, nos parece mucho más relevante en este contexto donde se juegan ansiedades, miedos, incertidumbres, ¿no? Y también porque permiten aportar a nuestro proyecto formativo, ¿no? Seguir proyectándonos, ¿no? A pesar de todos los inconvenientes que también tenemos. Cuando nos leemos, miramos, ¿no?, nuestros relatos y las distintas narraciones que van surgiendo, reconocemos la importancia de la presencia y también de las ausencias del encuentro en la enseñanza, como una continuidad pedagógica. Y estos encuentros y desencuentros son los que están generando nuevos y múltiples relatos acerca de la experiencia en la formación. No hay una sola, hay múltiples. Cada uno tiene su propio relato y también su experiencia, ¿no?, dentro de este contexto. Y la otra pregunta que nos hicimos era ¿por qué documentar la experiencia en este contexto? Porque creemos que a través de los relatos no estamos dialogando con la enseñanza y también nos permite pensarla hoy en la actualidad, ¿no? Situarla de alguna manera. Y en este diálogo nos encontramos con la comunidad que tanto nos importa y tanto necesitamos también estar en comunidad, y también nos permite, ¿no?, tanto docentes como estudiantes, ir pensando sobre estas nuevas formas de narratividad que se están generando y produciendo a través de las plataformas, Zoom, Facebook, Instagram, etcétera, múltiples de modos y formas.
Bueno, y en estas narrativas no solo se juega la palabra, sino las imágenes, los relatos sarcásticos, irónicos, con humor, como pueden ser los memes, que tenemos la certeza que estos relatos no están exentos de ser una relación con el saber. Entonces, bueno, en fin, nuestra conclusión y todo lo que venimos aprendiendo, ¿no? Es que, como hemos dicho, todo el tiempo y lugar estamos contándonos historias a nosotras mismas y a otros. Y bueno, es por eso que ahora le voy a dar la palabra a Mariela, que siga contando, ¿no?, lo que tiene para decir. Así que bueno. Bueno, hola a todas y a todos. Qué lindo escucharlas, chicas, Emma, Rosy, Yami, Moni. La verdad que mientras las iba escuchando yo digo, ¿cómo continúo? ¿Qué digo, no? En este espacio de conversación. Y algo que, una palabra, ¿no?, que escuché, así que ustedes pudieron decir y afirmar, ¿no? Esto de, que también lo plantea Philip Jackson, esto de las comunidades. Entonces yo digo, bueno, si tuviera que ponerle un título a nuestra narrativa que hicimos con Daniel Hernández, que es profe en enseñanza secundaria, y Analia Arias, profesora en enseñanza primaria, y bueno, yo profesora en enseñanza de nivel inicial, digo, bueno, wow, estamos inmersos, este grupo con el que me tocó trabajar dentro de este territorio de investigadores, investigadoras, digo, somos comunidad de comunidades. ¿Y qué significa comunidad? Común unión. ¿Y qué sería la común unión? ¿Qué es lo que nos une la enseñanza? Entonces, a partir de ese lugar, cuando nos sentamos a conversar con mis compañeros, teníamos muchas experiencias para contar. Cada uno iba relatando sus historias desde lo que nos iba sucediendo. Dani como profe del secundario, Analía como supervisora de enseñanza primaria en la provincia de Neuquén. Y decíamos, ¿cómo lo escribimos, no? ¿Cómo escribimos esas historias de lo que decía Yamila? Y bueno, nos gustó poder empezar parafraseando a Philip Jackson cuando dice que en la escuela los estudiantes de todas las edades pasan gran cantidad de tiempo escuchando y leyendo relatos. Que luego estas actividades de escuchar y de leer son con frecuencia solo las fases iniciales de un posterior encuentro en clase en determinadas narrativas. Bueno, fuimos como observando, ¿no?, todos esos escenarios de no presencialidad corporal en las instituciones educativas. Y ubicábamos a la escena domiciliaria con este sentido fuerte de pertenencia, ¿no? Cómo estos escenarios de vida próxima a lo que, de lo que tanto habla Laura Santillán, y con la que hemos compartido espacios de conversación con las compañeras de educación inicial acá en la provincia de Río Negro, siempre fue muy llamativo esto también de la crianza compartida. Dijimos, wow, ¿no? ¿Cuántas cosas estamos haciendo y cuánto que en esos escenarios próximos de vida cotidiana que en este momento son las familias están pasando? Entonces decimos, bueno, hoy más que nunca los docentes volvemos a decir que el enseñar es un encuentro con otros y con otras que deciden ser parte de ese encuentro. Un otro al que convocamos
con las más variadas estrategias. En este contexto actual se me vienen muchísimas anécdotas, ¿no? Cuando tenemos que sentarnos a planificar, cuando tenemos que armar un video, cuando tenemos que comunicarle a las familias acerca de un acontecimiento como, bueno, son las fechas patrias, tan muchas veces conversadas y trabajadas, ¿no? En la presencialidad. Bueno, y así podría mencionar muchas otras más, ¿no? Pero en este contexto actual, donde el encuentro está mediado por dispositivos tecnológicos y ese escenario deja al descubierto, como decía Emma hoy, una vez más, las desigualdades respecto al acceso y permanencia que hoy nos ofrece la tecnología para reinventar el encuentro escolar. Entonces, de repente también podemos escucharnos entre nosotros decir, en casa hay un solo dispositivo, ¿no? Y somos 5 integrantes los que estamos, entonces, bueno, priorizamos la educación primaria y la secundaria y dejamos al nivel inicial para más tarde. O priorizamos un espacio de encuentro solo con el nivel secundario porque los datos móviles no nos alcanzan. Hay muchas historias para seguir contando y para seguir conversando y escribiendo. Y decimos que al encontrarnos con esos rostros que hoy son las familias, con esos rostros que hoy son nuestras compañeras, nuestros compañeros, con los que compartimos espacios de conversa por Zoom, por Facebook, nos encontramos en un Drive en diferentes horarios para poder leernos, nos acerca a nuestras intimidades más cotidianas, nos acerca a poder contarnos lo que nos pasa, lo que sentimos. Como hoy hablaba Emma también, muchas veces sentimos como resistencia, enojos, ¿no? Ante determinadas situaciones que no podemos resolver. Como hablaba Roxana, esto de la virtualidad, ¿no? Esto de poder conocer un poco más de cómo se usa una compu, cómo se arma un videíto, bajar una aplicación, borro una aplicación, subo otra aplicación, porque el teléfono no tiene suficiente memoria, ¿no? Como para poder hacerlo. Y desde ese lugar de intimidad y compromiso con los otros y las otras, armamos relatos para el encuentro. Con las familias, haciéndolo a través de videollamadas también. Esos grupos de WhatsApp que en algún momento solo eran de comunicación, hoy se convirtieron en salas y en aulas virtuales. Esos cuadernillos que recibimos del ministerio, también hay que hacérselos llegar a las familias, entonces surgen varias situaciones, es decir, bueno, los que no pueden acercarse a buscarlo, ¿cómo se los llevamos? Y bueno, y así podríamos ir mencionando y escribiendo narrativas, relatos que estamos convencidos y convencidas de que son sumamente, pero sumamente importante, interesante para cada uno de los que estamos transitando en este contexto. Y hoy decimos que lo público de la enseñanza es más público que nunca. Los docentes damos clases frente a la familia completa, en plataformas que son observadas desde todos sus niveles. Nuestros relatos tienen auditorios y retroalimentaciones impensados. Decimos que lo público de la enseñanza, en su para todos, reclama urgentes políticas públicas referidas a la garantía de la conectividad como derecho. Reclama el acceso a computadoras que así lo permitan. En definitiva, la escuela, una vez más, hace visible la no cobertura de necesidades básicas satisfechas, condiciones de vida básicas en los hogares para enseñar y para aprender. Decimos que la enseñanza en tiempos de distanciamiento físico nos provoca la urgencia del encuentro entre colegas, de hablar nuevos espacios, de construir rutinas digitales para conversar sobre las tareas que es necesario volver a pensarlas todo el tiempo. Y también nos hacíamos algunas preguntas que nos interpelaban, ¿no? Porque no sabemos en este tiempo inédito, histórico, incierto,
cuál será, digamos, cuándo será nuestro regreso a las instituciones presenciales. Entonces nos preguntábamos de qué manera conjugar, fusionar, enlazar las actuales formas de trabajo pedagógico con la continuidad escolar. ¿Cómo retomar lo que se fue aprendiendo en el escenario dígito escolar familiar para después poder volver a la presencialidad? Y con estas preguntas podemos seguir conversando, ¿sí?, con el auditorio que tenemos, y doy la palabra con el matecito a Moni. Recibiendo. Bueno, vamos, porque en la organización de esta virtualidad y compartiendo la narrativa que estamos transitando, nosotros tenemos una plataforma donde trabajamos las expositoras distinta de la transmisión de YouTube. Pero yo, como se supone que modero, estoy mirando la transmisión en vivo que estamos haciendo desde YouTube. Le agradecemos a Fabiana, porque Fabiana, a medida que nos van haciendo preguntas o comentarios, Fabiana agradece, interactúa, ¿no?, con quienes están del otro lado. Primero, agradecer, como ya lo dijo Emma, el espacio, pero además el diálogo que estamos teniendo con quienes están del otro lado. Te agradece. Y voy a tomar algunos de los comentarios para que sigamos charlando. Bueno, tuvo como mucho impacto el clic del encuentro que planteaba Rosita. Al que estamos todos al clic del encuentro o al touch, según nos vaya apareciendo. La otra idea que tuvo mucha fuerza es esto que planteaba Emma de el movimiento en la enseñanza. Vamos migrando en distintas plataformas, interactuamos en nuevos espacios mediados, y esta idea de la enseñanza en movimiento también es una idea que se compartió bastante en este diálogo escrito que tenemos con quienes nos están escuchando. Hay algo que lo voy a leer porque es una pregunta interesante. Agustín nos pregunta: ¿será que podríamos pensar desde una dimensión de multiplicidad de movimientos esa relación entre el enseñar y el aprender que nos evoca? Emita, ¿qué le querés contestar a Agustín, reflexionar, compartir? Desactiva el micrófono, Emita. No, totalmente. Mientras lo desactivaba, decía, siempre me olvido del micrófono. No, lo que podemos compartir es profundamente afirmativo, ¿sí? Estamos pensando en esta multiplicidad de movimientos, porque cuando estamos pensando en esta multiplicidad de movimientos en la perspectiva narrativa, como lo decíamos, pero acerca del enseñar, estamos hablando de la multiplicidad del saber humano, estamos hablando de la multiplicidad que ofrece, digamos, la cultura para pensar el enseñar. Así que yo creo que estamos en la misma dimensión, estamos pensando que estos movimientos múltiples que hoy están y que aprovechamos para pensar, porque a mí me parece que acá hay algo para tomar, de Martín era, ¿no?, que nos decía acerca de la multiplicidad. Nos movemos en multiplicidad de plataformas, nos movemos de manera múltiple con los movimientos, nos movemos de tal manera que lo que estamos haciendo en este momento, porque estamos hablando de este momento excepcional, es que con ese movimiento además interrogamos, ¿no? A mí me parece que ahí hay algo muy interesante, ¿no?, con esta idea de la multiplicidad. Si hay mucho movimiento, si tenemos una red de relaciones, y esto lo vi hacer una vez a una filósofa que admiro mucho, que es Esther Díaz, y que decía, si tomamos esta red de relaciones y la movemos desde algún lado, se va a mover todo. Por lo tanto, hoy sabemos que la enseñanza está en movimiento. Y es un momento
esto para encontrar líneas de fuga, ¿no? También otro concepto que viene de la filosofía, para movernos hacia otros lugares, otras ondulaciones o relaciones con el saber. Bien, voy a Así hacer... que, sí. Dale, Mita, sí, cerrá tu idea. No, solo que sé que tengo que ser breve. Lo haré la próxima, Bien. Moniquita, te lo prometo, y le prometo a quienes nos están escuchando. Hay una cuestión que queremos señalar, que nuestro equipo de investigación somos 17 personas, somos muchas y muchos. Y nosotros, hago este comentario porque en las intervenciones alguien nos comenta escribir estas narrativas que estamos transitando para documentar el tiempo presente. Sí, esa es la idea. Este tiempo presente lo estamos documentando porque hoy, en la vertiginosidad de la resolución, de la demanda, de lo que tenemos que pensar, construir, proponer, hay algo que tenemos que ir escribiendo casi a modo de bitácora de viaje, de diario de viaje, porque cuando podamos pasar este movimiento, vamos a poder reflexionar y volver a la escuela de la presencialidad con una reinvención, porque volvemos transformados. No vamos a volver como estábamos la primera semana de marzo. Estamos volviendo diferentes, reinventados, con todo lo que eso significa: dolores, certezas, incertezas, frustraciones. Esto un poco de lo que decía Yami, ¿no? Todo lo que cada uno está transitando en este tiempo histórico. Hay que escribirlo así, a carne viva, como lo estamos viviendo. Y sobre eso vamos a seguir construyendo práctica didáctica, enseñanza, encuentro humano. Y lo otro que quiero recuperar, porque ya lo preguntaron tres personas que nos están escuchando, esta idea del derecho a la conectividad como un derecho humano. De hecho, la ONU en el año 2016 ya lo estableció como derecho humano. Pueden ingresar al sitio web de la ONU y leerlo en detalle, quienes estén más interesados, y por eso nosotras creemos que este es un excelente momento, no solo para reivindicarlo como derecho, sino para garantizarlo básicamente, ¿no? El acceso, la permanencia, la conexión de calidad, porque es lo que nos está sosteniendo la presencialidad social, porque el distanciamiento es físico, pero el encuentro humano y social no lo hemos perdido por la mediación tecnológica. Y otros de los aportes que nos están haciendo en el sentido de todo lo que, si lo escolar era complejo, toda la complejidad que tenemos que pensar a partir de ahora. Y en este sentido, no sé si alguna de mis compañeras, Rosita, Yami, Mariela. Rosita. Acá estoy. Es que como bien dijimos, estamos de todos lados, estamos en la pantalla, estamos en el celular con los compañeros y las compañeras, y estamos ahí recibiendo lindas noticias, lindos comentarios que agradecemos mucho. ¿Qué me dijiste? Que nos están proponiendo esta idea de, si lo escolar era complejo, toda la complejidad que vamos a tener que pensar de ahora en más en lo escolar. Sí, y bienvenida esa posibilidad de pensamiento en lo inédito, en la potencia de otra cosa, de otro mundo, siempre en relación a la enseñanza, que es lo que nos convoca, lo que nos apasiona y nos gusta en este equipo en esta grupa y colectiva de investigación. Una tarea que debe apasionarnos, que ojalá no se viva ni en soledad en principio, que debe ser colaborativa, colectiva, la del pensamiento, de la complejidad, la de la escritura, ojalá de esas narrativas que estamos produciendo, que estamos transitando,
que es apasionante y que lo sabemos hacer, las maestras y los maestros lo sabemos hacer y muy bien. Y podemos acompañar también ese proceso, ese movimiento, ese polen que anda por ahí, según Dexler, con, con mucha generosidad y acá estamos. Bien, tenemos, son dos intervenciones distintas, pero si me permiten, la voy a unificar. Alguien nos dice, qué buena esta escuela del narrar migrados en la cliqueada. Pero, ¿qué pensamos nosotras, en este caso, sobre esta idea que circula, sobre todo en los medios de comunicación social, de la escuela de la post-pandemia y todo lo que vamos a tener que construir en lo que se está llamando una nueva normalidad? La vamos a encomillar. Emita. Sí, estaba pensando, bueno, hoy leí a Tonucci. Ustedes saben que Tonucci viene escribiendo mucho, ¿no? Frato, las que nos movemos en los ámbitos educativos, lo conocemos mucho, su preocupación es acerca de las infancias. Y creo que Mariela también lo dijo hace un ratito. A mí me parece que vivimos en un mundo que siempre nos está diciendo que tenemos que ir para adelante, ¿no? Con los niños y las niñas sucede algo así, lo hemos aprendido hace mucho tiempo. Siempre les venimos ofreciendo futuro, ¿no? Si nos olvidamos de mirar qué es lo que está pasando hoy acá. Y nosotras creo que hoy, en un esfuerzo también de pensamiento, porque nosotras tuvimos que movernos y detenernos para decir, hay que mirar este momento, porque este momento está produciendo saberes, narrativas, ¿sí? Que van a ser necesarias y que nos están dando, digamos, tal, que la complejidad se vuelve afirmativa, que la complejidad pudimos entenderla que no es un problema, que la complejidad es una forma de hacer el mundo. Por lo tanto, estamos aprendiendo acerca de la complejidad, acerca de la incerteza, aunque algún momento alguien por allá lejos lo dijo de tal manera que que nos hizo creer, ¿no? Que vivir en la incerteza, pero se refería a lo laboral, era inadecuado, no, pero acá estamos hablando de esa incerteza de la relación con el saber que nos permite pensar otras cosas. Bueno, otras cosas, y yo insisto en esto, nos han acostumbrado a pensar que tenemos que pensar solo mañana, o hay que pensarlo, es cierto que hay que volver a la escuela, y los y las docentes lo están pensando seriamente, las organizaciones gremiales lo están pensando seriamente. Ahora, en el enseñar, esto que está sucediendo acá, nosotras decimos, no hay que perdérselo, ¿sí? Los protocolos, yo soy una convencida que sale muy fácil, leemos protocolos por todos lados, no me pueden decir que no hay protocolos hoy por todos lados. Ahora, sin embargo, el pensamiento colectivo, ese que viene de detenerse, ¿no? Y juntarse con otros y con otras, está ocurriendo ahora. No quiero desviarme de la pregunta. Ciertamente, cuando llegue ese momento vamos a tener que pensarlo. Y Tonucci decía, como dije yo al comienzo, que ya tendremos tiempo de pensar aquello. ¿Sí? Hoy es tan intenso lo que está pasando, hoy es tan excepcional lo que estamos viviendo, y no lo digo porque no tenga, ¿sí?, ese costado doloroso de quienes la están pasando muy mal. No estamos diciendo que eso no está, pero sí estamos diciendo que para esta pequeña dimensión, que no ha sido tan pequeña, porque ha sostenido lo social, ¿no?, intensamente como es el enseñar, nos toca pensarla ahora. No sé si voy por allí, discúlpenme si mis pensamientos, pero ha sido muy intenso. Lo que me parece que nos han ido contando tanto Yamila, Rosana, Mariela, digamos, con
con ese cierre que nos tocó, es que está sucediendo mucho en el enseñar y que poder tomarlo y ahí sí, para lo que viene después, para los espacios formativos, para los docentes, no, no podemos, no vamos a volver igual, ya lo sabemos. Y Sumado, permítanme. Bien, acá, porque nos quedan 5 minutitos de webinar, pero quiero leer literal 2 intervenciones. Una es de Vanessa, que dice, Scliar dice que todos piensan que la vida es hacia adelante. Sin embargo, esta es hacia los lados. Muy buena ¿no? Es compartir esa reflexión. Y después, Catalina, que todos imaginamos de qué Cata estamos hablando, nos pregunta, ¿será que hoy los docentes están bailando? Por esto del movimiento en la enseñanza. ¿Vio? ¿Será que los docentes están bailando? Qué maravilloso sí. Poder detenernos a mirar. Qué ganas sí. De seguir bailando. ¿Sí? Y después tenemos distintas conversaciones de muchas compañeras nuestras de la facultad que agradecemos. Y tenemos, les voy a decir, tenemos una profesora de Ciudad de Buenos Aires que nos está acompañando, tenemos otro compañero de Los Menucos, muchos acá de Comahue, de esta zona, Roca, Cipolletti, Allen, así que se agradece mucho de tener el tiempo, que otra gran categoría en este contexto es el tiempo. Nosotros tenemos como un chiste nuestro interno de grupo que decimos, ¿cuándo nos volvemos a juntar? El domingo. Entonces alguien dice, pero es domingo. Entonces Emma siempre dice, pero no hay días, hay tiempo. O sea, el tiempo que podamos coincidir o no podamos coincidir para estar con otros sobre distintos temas, lo laboral, lo personal, lo humano. Y entonces sí nos parecía que hoy, mientras seguíamos pensando distintas cosas, surgían muchos temas nuevos y decía, uy, esta va a ser para otra webinar y esta para otra. Como que hay tantos temas pensándolo desde la complejidad. Y por último, y con esto cerramos, una intervención de Analía, una de las integrantes investigadoras del equipo, dice, sería interesante que abandonemos la idea de normalidad, aunque sea nueva, ¿sí? Pero como que esa idea de norma, ¿sí? Tal vez nos vuelvan a encorsetar y todo este movimiento que se generó hoy sería interesante que pueda seguir creciendo y que pueda situarse en nuevos escenarios, en otras prácticas, en esa reinvención, en esa enseñanza potente y comprometida que sin dudas cada uno y cada una de nosotras en ese encuentro lo sostiene con un compromiso ético y epistemológico que, como decía Emma, nosotros nunca nuestra perspectiva está situada en el lugar de juzgar el otro, sino de aprender del otro en su narrativa, en su práctica, y qué nos está aportando para seguir pensándonos en prácticas situadas, poderosas y enriquecidas con la experiencia de todos y todas como comunidad. Si alguna de mis compañeras quiere agregar algo más, acá nos aplauden, eso es del grupo familiar, sería eso, ¿no? Y una cosa que a nosotros siempre nos gusta mucho es la intervención de muchos de nuestros estudiantes. Uno sostiene la docencia porque sabe que cuando llega a clase tiene esos jóvenes, esas infancias, esos adolescentes que nos estaban esperando un día un poco mejor, otro día un poco peor, pero que están con nosotros compartiendo esa clase que nosotros supimos humildemente construir para ellos y ellas. Bien, y si no hay algo más para decir, agradecemos una vez más
el haberse detenido en su tiempo cotidiano y juntas seguir pensando algunas de las muchas cosas que tenemos para pensar. Nos vemos en la próxima webinar.